Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Este es un informe especial. Esta situación, ¿hay posibilidad de abrir sesión, señor secretario general? Tiene el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. Según el artículo 14 de la ley especial, dice de las sesiones, dice, el Consejo Nacional Electoral debe tomar sus decisiones en sesiones de pleno convocadas de manera previa o en las convocadas de común acuerdo, las cuales requieren un quórum de presencia en la mayoría de sus integrantes, entre los que debe estar el consejero presidente, con excepción de las sesiones que se sujeten al párrafo 1 del artículo anterior. Es claro, el artículo dice que requiere quórum de presencia de la mayoría de sus integrantes, habiendo sido convocado el consejero Germán Lobo y no haberse hecho El primero, credenciales, miembros MER, y el segundo punto, mecanismo para garantizar el derecho al ejercicio del sufragio. Tiene la palabra, consejera. Gracias, consejera presidenta. No me quedó claro el planteamiento del secretario general en el sentido de citar el artículo 14, perdón, señor secretario, ¿de qué ley? ¿Escucha el señor secretario? Señora presidenta, de la ley especial para la selección de los funcionarios electorales, o sea, de la ley que los eligió a ustedes. Ah, muy bien, muchas gracias. Gracias por la aclaración. En cuanto al punto de lectura, discusión y aprobación de la agenda, presidenta, solicito que, tratándose únicamente esta sesión de la evacuación de 2 puntos, y siendo el primer punto referido al tema de las credenciales que se han abordado durante toda la semana y que también han sido ya entregadas y están en proceso de distribución por los partidos políticos, solicito que en aras del tiempo, considerando que en el centro logístico electoral se requiere la presencia de los funcionarios que estamos todavía activos para impulsar y continuar con el envío de las maletas a través de las distintas líneas de transporte que hay, y en virtud de que su servidora también tiene que atender los proyectos de escrutinio general y también el proyecto de call center, donde hemos sufrido una baja importante debido al reporte por COVID-19 de la persona, el funcionario designado para call center. Entonces, con esa base, en aras de la premura que tenemos, que se suspenda el punto 1 y esta sesión se limite para la discusión del punto de urgencia, que es el punto número 2. Gracias, consejera. En efecto, sabemos que las credenciales han sido entregadas con el requisito de que firmaran una declaración jurada a los distintos movimientos, donde se reconoce la legalidad de la resolución emitida por el CNE, y se comprometen y declaran que van a hacer un buen uso de las credenciales, que no usen, van a hacer devolución al Consejo Nacional Electoral, que además asumen que va a haber una auditoría y conocen el marco de la ley. Se suspende el tema, estoy de acuerdo, y se procede a aprobar la agenda con el punto mecanismo para garantizar el derecho al ejercicio del sufragio. Tome nota, por favor, señora secretaria general. Siguiendo con la agenda, el punto 4, lectura, discusión y aprobación del acta anterior. Tiene la palabra señora secretaria general adjunta. Buenas tardes, consejera presidenta. Buenas tardes, consejera Rixi Moncada. Buenas tardes, señor secretario, que lo tenemos de forma virtual.
Procedo a leer las actas de sesión extraordinaria número 10. En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 8 días del mes de marzo del año 2021, siendo las 2 de la mañana con 10 minutos, reunidos en legal y debida forma mediante la plataforma Google Meet, en virtud del estado de excepción con suspensión de garantías constitucionales decretado por el gobierno central debido a la pandemia COVID-19, por convocatoria de la consejera Hall, de acuerdo con la agenda aprobada y de conformidad con el artículo 13 de la Ley Especial para Selección y Nombramiento de Autoridades Electorales, atribuciones, competencias y prohibiciones para el desarrollo de la agenda propuesta por la consejera solicitante de la sesión de la siguiente manera. Punto 1. Comprobación del quórum. Punto 2. Apertura de la sesión. Punto 3. Lectura, discusión, aprobación de la agenda. Punto 4. Lectura, discusión y aprobación del acta de sesión número 9 que dio inicio el viernes 5 de marzo de 2021. Punto 5. Asuntos administrativos. Punto 6. Asuntos electorales. Punto cierre de la sesión. Procedo a desarrollar cada uno de los puntos, los que, señora consejera presidenta, en su mayoría son contrataciones efectuadas para dar continuidad con el cronograma electoral. Este organismo electoral pues ha procedido a contratar el personal que se requiere. Nos vamos al punto 3, asuntos de personal. Por tanto, el Pleno de Consejeros por unanimidad de votos resuelve contratar al ciudadano Emerson Misael Hernández Bonilla en el proyecto de observación electoral en el cargo de motorista con el salario asignado a ese cargo. Punto 2. Por tanto, el Pleno de Consejeros por mayoría resuelve aprobar en cada una de sus partes lo solicitado por los señores coordinadores del proyecto de transporte y coordinadores del proyecto de custodio, donde solicitan el pago de horas extraordinarias al personal que ha trabajado fuera del horario normal durante los meses de febrero, marzo y abril. Punto 3. El Pleno de Consejeros por unanimidad de votos resuelve contratar al personal requerido para el proyecto Call Center, efectivos según su asistencia y con los salarios detallados a continuación, y en este punto consta la contratación de 10 personas. Punto 4. El Pleno de Consejeros por unanimidad resuelve contratar para el proyecto de Centro Logístico Electoral a 46 personas, de los cuales también en el acta se describe el nombre de cada uno de ellos, el periodo de contratación, que es del 27 de febrero al 31 de marzo, y con el sueldo asignado a cada uno de los cargos. Punto 5. Por tanto, el Pleno de Consejeros por unanimidad de votos resuelve contratar personal para el Centro Logístico Electoral. En este punto, la contratación de 33 personas, describiendo sus nombres, sus números de identidad, su cargo, el turno al cual han sido asignados, el salario de cada uno de los puestos y la vigencia del contrato, que es del 27 de febrero al 31 de marzo de 2021. El punto 6, el punto de consejeros por unanimidad de votos resuelve contratar personal para el proyecto de escrutinio y divulgación a 2 personas, de las cuales igualmente se describe su nombre, su tarjeta de identidad, su cargo al cual desempeñan y el salario asignado a esos cargos. Punto 7, el Pleno de Consejeros resuelve contratar a la ciudadana Lorena Lizeth Murillo, asignada como secretaria a la Secretaría General, con el sueldo asignado a ese cargo. Punto 8. Por tanto, el Pleno de Consejeros por unanimidad de votos resuelve contratar personal asignado al proyecto de Central de Gestiones e Incidencias Electorales Call Center. 90 personas contratadas, igualmente se describe su nombre, su número de identidad, cargo para el cual han sido contratados, el salario asignado y la vigencia de su contrato, que es del 7 de marzo al 30 de abril de 2021. Punto 9. El Pleno de Consejeros por unanimidad de votos resuelve contratar al señor Ricardo Antonio Agustínez como supervisor de bioseguridad, asignado al proyecto de bioseguridad, con vigencia de su contrato del 8 de marzo al 22 de abril
de 2021 con el sueldo asignado a ese cargo. Punto 6. Asuntos electorales. Se recibió nota de los señores codirectores mediante la cual manifiestan que en cuanto al desarrollo interno de los sistemas de escrutinio y divulgación y ante la necesidad de mantener un flujo continuo del proceso, se requiere la contratación de personal para el turno B de 8 de la noche a 7 de la mañana de lunes a domingo, pidiendo 18 supervisores y 300 transcriptores por un lado, y por otro lado contratar del 10 de marzo hasta el 15 de abril al personal que estará asignado en escrutinio general, 18 personas. Describe aquí sus funciones, los requisitos para su desempeño. El Pleno por unanimidad resuelve autorizar la propuesta presentada por los codirectores para la contratación del personal antes detallado. Punto 2. Se recibió nota de los codirectores de Sistema y Estrategia, mediante la cual solicitan que en base a la solución contratada para el proyecto de call center, solicitan la autorización para que se aumente el ancho de banda contratado con la empresa Claro. El Pleno resuelve autorizar a la Dirección Administrativa y Financiera para que ejecute el proceso de adquisición urgente solicitada por los codirectores, describiendo ellos cuáles son los requerimientos. Punto 3. Se recibió nota de que el señor José Rodolfo Zelaya Medrano, secretario de la Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal de Honduras, mediante el cual solicita sustitución de custodio de transporte del movimiento Recuperar Honduras por problemas de salud en los departamentos de Cortés, Intibucán, Santa Bárbara. Estos custodios de transporte propuestos sustituyen a los nominados anteriormente. Por tanto, el Pleno resuelve por mayoría de votos tener por notificada la propuesta presentada por el doctor José Rodolfo Zelaya, secretario de la Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal. Punto 4. El Pleno de Consejeros autoriza a la Dirección Administrativa y Financiera para que ejecute el proceso de mantenimiento, reparación e instalación de cámaras de vigilancia en el Centro Logístico Electoral a través de la empresa Incel por un valor de 748.475.34, debiendo afectar los renglones del presupuesto correspondientes. Punto 5. Por tanto, el Pleno de Consejeros resuelve autorizar a la Dirección Administrativa y Financiera para que ejecute el proceso de alquiler de un generador eléctrico a través de la empresa Ingelmec por 2 meses por un valor de 790.742.16, debiendo afectar los renglones del presupuesto correspondiente. Punto 6. Por tanto, el Pleno de Consejeros resuelve autorizar a la Dirección Administrativa y Financiera para que ejecute el proceso de instalación de 10 relojes biométricos a través de la empresa Mega TK por un valor de 279.000 lempiras, debiendo afectar los renglones del presupuesto correspondiente. Punto 7. El Pleno de Consejeros, por unanimidad de votos, resuelve autorizar a la Dirección Administrativa y Financiera para que ejecute el proceso de mantenimiento y reparación de 26 aires acondicionados para el Centro Logístico Electoral a través de la empresa Soluciones Agroindustriales por un valor de 259.460. Buenas noches, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Lo último en noticias se registra en la zona norte del país, donde una enfermera más ha fallecido en la sala COVID del Seguro Social en la zona norte de nuestro país. Y otra más está grave. Información que nos confirma el doctor José Juan Abastida, médico del Seguro Social. Doctor, ¿de quién estamos hablando? Buenas noches. Muy buenas noches, Jason, televidentes de Hoy Mismo. Estamos realmente consternados. La compañera Mayra Vallecillo, de 48 años de edad aproximadamente, una persona joven, tras 8 días de estar ingresada en el módulo 3, en la cama 10 del Instituto Hondureño de Seguridad Social del Hospital del Norte, ha perdido la vida hoy ante el COVID.
Una persona más, digo, porque en el término de las últimas 72 horas llevamos enfermeras, llevamos hermanos de médicos, madres de médicos, y tenemos una compañera más que queremos mucho en el instituto, actualmente en estado grave. Es preocupante la situación, los médicos de la primera línea falleciendo, otros graves, y no hay cupos ya en las unidades de cuidados intensivos. Realmente está completamente colapsado ahorita nuevamente. Ahorita, como te digo, inclusive se ha tenido que trasladar aparatos, algunos de cuidados intensivos al módulo 3, porque la situación se ha vuelto realmente muy, ¿cómo te digo? La situación está incontrolable en el módulo 2, esa es la verdad. El módulo 2 lo tenemos con pacientes que deberíamos de tener, algunos ingresados en cuidados intensivos. Sí es cierto, cerramos el módulo 3, pero el módulo 2 está saturado con pacientes que son de alta gravedad, como la paciente y la compañera que falleció hoy, y en el módulo 1 están ya los pacientes más estables. Doctor, ¿esta enfermera que falleció hoy de dónde era originaria? Ella era originaria de Choloma, ella trabajaba en el triaje de Choloma y en un centro médico de Choloma. Y como te digo, falleció el día de hoy tras 8 días de hospitalización, Jason. Muchas gracias, muy amable. El doctor José Juan Abastida, médico del Seguro Social aquí en la zona norte del país, compartiendo con Noticieros hoy mismo esta lamentable noticia de una enfermera muerta y una gravemente herida, gravemente contagiada por el COVID-19. A continuación, vamos con nuestra compañera Claudia Almendares hasta Tegucigalpa. Claudia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Jason. Y lo último en noticias se registra aquí en la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas. Quiero que ustedes observen solamente algunas de las cosas que se han logrado decomisar esta tarde en diferentes operaciones que ha realizado la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas junto a la Policía Militar del Orden Público. Mario Furre, portavoz de esta fuerza, y nos comenta que además una gran cantidad de dinero también se ha logrado decomisar. Mario, buenas noches. Un gusto poder saludarle, Claudia. En efecto, gracias a la permanente operatividad estratégica que continúa desarrollando Fusina en todo el país, en las últimas horas la Fuerza Nacional Antimalas y Pandillas, en coordinación con elementos de la Policía Militar del Orden Público y bajo la dirección del Ministerio Público a través de la Unidad de Microtráfico, han logrado concretar 2 operaciones simultáneas aquí en la capital, una de ellas en la residencial Matamoros, donde se ha logrado darle captura a 3 miembros activos de la Mara Salvatrucha, entre ellos un administrador, quien ha sido identificado por las autoridades como Ronald Ariel Sierra Colindres, de 31 años, conocido en el mundo criminal con el alias del Viejo, quien según las investigaciones en poder de los agentes ya tenía varios años de ser miembro activo de esta organización criminal y actualmente era el responsable de la adquisición de bienes, alquiler de viviendas y compra de vehículos para esta organización criminal, y de esta forma fomentar o potenciar las actividades ilícitas que ellos generaban. Dentro de esta vivienda fue capturada su pareja sentimental y otro individuo a quienes se les ha logrado decomisar al menos 1 millón de lempiras, con los cuales ellos ejercían las diferentes acciones criminales que anteriormente le he descrito. Se les ha decomisado un fusil de asalto AR-15 y un arma de fuego calibre 9 milímetros. De forma simultánea se ha desarrollado otra operación, Claudia, en la colonia Las Ayestas, donde se ha logrado, gracias a los trabajos de inteligencia e investigación, ubicar un centro de almacenamiento de drogas donde se han logrado capturar a 2 miembros más de la organización criminal Mara Salvatrucha, identificados como Maybeli Elizabeth Paz Galo, de 20 años, y Brian Anderson Padilla Martínez. Ahí se logró decomisar una cantidad de dinero que supera los 30.000 lempiras, producto de la venta de los alucinógenos, y también drogas y algunos aparatos telefónicos. Importante mencionar, en menos de 24 horas se han logrado concretar estas operaciones con resultados bastante positivos. Recordemos que ayer en el Valle de Sula, en la colonia de los Médicos, se capturó a otro administrador de la MS3 en posesión de más de medio millón de lempiras. Hoy en la capital 1 millón de lempiras, lo que sin duda alguna representa pues un claro debilitamiento de estas organizaciones criminales, producto de las operaciones que desarrolla la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Agradecemos mucho. Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y para concluir, este contacto es parte de lo decomisado en colonias Matamoros. Ya escuchaban ustedes, 1 millón de lempiras se ha logrado decomisar en esta vivienda luego de intensos operativos de esta fuerza junto a la Policía Militar del Orden Público. Con estas imágenes vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos. La sección económica es presentada por Banco Atlántida. Ahorra y gana premios en efectivo incrementando tu saldo promedio o abriendo una nueva cuenta de ahorro. Son 108 ganadores.
Muy buenas noches a todo el pueblo hondureño. Les saludamos desde la ciudad de Las Colinas, Damlí. Y es que se ha confirmado que ya para el mes de mayo la municipalidad de Damlí estará adquiriendo nueva maquinaria por más de 20 millones de lempiras, ya que con la que se encuentra actualmente se encuentra pues ya obsoleta y no se le está dando respuesta a la población en cuanto al tema de reparación de calles. Escuchemos al ingeniero Jorge Morazán. Se nos ha comunicado a nosotros que ya para lo que estamos hablando en esa fecha, ¿verdad?, de mayo, ya se va a contar con lo que es la adquisición de la nueva maquinaria de la Alcaldía Municipal de Damlí, en la cual se estarían invirtiendo alrededor de 27 millones de lempiras en la compra de nuevo equipo, especialmente para trabajos de terracerías de calle, en las cuales vamos a tener motoniveladora, bulldozer, retroexcavadora, volqueta, tanque cisterna y compactadora, vibrocompactadora, ¿verdad? En este caso ya vamos a tener lo que son los equipos necesarios para poderle dar respuesta a los barrios y colonias de la ciudad de Damlí. Actualmente se contrata lo que es maquinaria para poder dar respuesta principalmente en lo que son las calles de terracería, ya que es la queja constante por parte de la población y se espera que con esta nueva maquinaria pues se pueda solventar de una vez esto. Ahora nos vamos a una pausa comercial. Usted continúe con su telenoticiero hoy mismo. La sección económica fue presentada por Banco Atlántida. Ahorra y gana premios en efectivo incrementando tu saldo promedio o abriendo una nueva cuenta de ahorro. Son 108 ganadores. Muchas gracias. Un placer saludarles desde el departamento de Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con el señor alcalde de Trinidad Santa Bárbara, Leopoldo Regalado, quien nos habla de que han bajado los casos del COVID-19 en pacientes que han resultado graves de esta enfermedad. Lo escuchamos aquí en Noticieros hoy mismo. Sí, es una buena noticia, Alexis, pero no debe ser objeto de alegría ni de confianza. Lo que ha disminuido es la gravedad de pacientes. Recuerde que Trinidad también atendemos a nuestros municipios vecinos y muchas veces son de otros municipios los que venían en estado de gravedad. Pero la positividad está bastante alta, tenemos un 70% de positividad, hay familias enteras en Trinidad que están con la enfermedad, afortunadamente no en estado de gravedad, pero están enfermos y esto nos preocupa. Ahora, señor alcalde, ¿cómo están haciendo para que los casos disminuyan aquí en el municipio? Sí, tenemos un equipo médico comprometido, se han estado haciendo visitas domiciliarias, brigadas médicas con hisopados, con pruebas rápidas, hisopados por antígeno y esto pues ha ayudado mucho y quiero dejar muy claro, Alexis, que todos estos esfuerzos han sido con fondos propios de la municipalidad y también con el apoyo del doctor Benjamín López Toro desde la región de salud. Sin embargo, los casos del COVID-19 en el municipio de Trinidad Santa Bárbara se mantienen en un 70%, según lo ha manifestado el señor alcalde municipal, quien también lamenta que no se les ha enviado los fondos de Fuerza Honduras. Josué Orellana en cámaras y desde Trinidad Santa Bárbara en este informe de Alexis Gutiérrez para Noticieros hoy mismo. Se comienzan a normalizar las entregas de las identidades en el departamento de Olancho. Después del zaperoco de Juticalpa, donde convocaron a los ciudadanos y no se les entregaron, por lo menos en Santa María del Real, fue la excepción. Es aquí donde comenzó a entregarse más de 3.000 documentos a los ciudadanos que se habían enrolado en meses anteriores. Hablamos con uno de los supervisores del proyecto Identifícate. Sí, efectivamente, después de estar más de una semana en la ciudad de Juticalpa, desde anoche y hasta horas de la madrugada estuvimos esperando la entrega a cada supervisor y así que cada supervisor pueda desplazarla a los municipios que corresponden, en este caso Santa María del Real y Catacamas. Se nos ha sido entregado ya un lote de tarjetas de identidad para el caso Santa María del Real, más de 3.000 documentos de identificación están siendo ya revisados por el personal de enrolamiento para iniciar el proceso de entrega. Es necesario decirle a la gente que para realizar el proceso de entrega se requiere de un proceso tecnológico, que es el reconocimiento facial en un aparato móvil, mediante una aplicación, la cual ya se hicieron las pruebas en Tegucigalpa y funciona. Así están las cosas, así se las cuento. Soy Oscar Valdés desde Santa María del Real por Noticieros hoy mismo. La noticia positiva es presentada por Tigo, con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta. Y además recibes múltiples beneficios por solo $37. Así es, muchas gracias compañeros. Televidentes de Noticieros hoy mismo, ubicados aquí exactamente en el albergue del Infop. Y hemos venido aquí porque se encuentra un artista hondureño.
que a pesar de que perdió todos sus enseres durante las tormentas tropicales ETA y OTA en la colonia de asentamientos humanos, sus ganas de salir adelante las plasma en estos pequeños cuadros que nosotros vamos a observar aquí en estos momentos, porque él los pinta acá. Sergio Ower, después de salir damnificado, vino a este albergue aquí en San Pedro Sula con toda su familia y sigue calcando paisajes hermosos en estos pequeños pedazos de madera. Sí, aquí estamos con lo que es estos lindos paisajes para el pueblo hondureño, ¿verdad? Haciéndolo con mucho amor y cariño, ¿verdad? Y con mucho potencial, y demostrándole al pueblo hondureño de que sí se puede, ¿verdad? Y que sí podemos. Mire, esto es lo que hago, hecho en casa, a mano, y lo orgullosamente catracho, mire. ¿Qué lo motiva, Owen? ¿Cómo plasma esas ideas en estos pedazos de madera para darle a conocer a la población estos paisajes que usted está realizando? Bueno, esto es inspiración de la mente, realmente esto es una inspiración de la mente. Salen así, como por decir así, todo de la mente, todo es inspiración de la mente. Tiene que ver bastante con lo que es mi familia, son bastante inspiración para mí, mis 3 hijos, mi esposa que ella es sorda y muda. Y ahí vamos hacia adelante, poco a poco. Sí. Y esta empresa se va a volver a parar de nuevo y vamos a emprender de nuevo en ese semáforo, ahí donde vendíamos esa pintura, ahí en vivo y en directo, pintando para la gente. Nomás solo intentamos pintar para que no se pierda lo que es la cultura, ¿verdad? Ya lo que es pedir y todo eso no lo hacemos porque somos una gente que en realidad podemos, pues, y se lo demostramos al pueblo hondureño. Pues. Aparte de pintar, utiliza un cautín para poder diseñar esos paisajes únicamente de forma rústica. Sí, se hace un paisaje también quemado, también tallo de madera, pero el tallado de madera es un poco más complicado, casi la gente no paga ese tipo de trabajo, pero sí se busca ese tipo de trabajo. Entonces lo que proceso es pirograbado y pintura. Para culminar, Owen, a la población, número de teléfono para que usted pueda recibir esos clientes aquí en el albergue del Infop. Bueno, ahorita estoy incomunicado porque mi teléfono se averió, pero mi número sí es 9810 7715. Sí, ese es mi número de contacto. Sí. Sí, muchas gracias. Aquí lo pueden encontrar usted en el triaje, aquí más bien en el albergue del Infop, para que ayude los productos y compren de los artistas hondureños. Con este informe, el licenciado Edgardo Melgar, tornamos con usted a los estudios de Noticieros hoy mismo. La noticia positiva fue presentada por Tigo con el plan residencial de 20 megas para que estés más que conectado con todo lo que te gusta. Y además recibes múltiples beneficios por solo $37. Gracias, Ronnie Ortiz, por la información desde San Pedro Sula. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banpaís. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís. Honduras ya compró las 4.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V a Rusia. 4.200.000 dosis. Y como ustedes saben, el precio es uno solo a nivel global, mundial, de $9.95 por dosis. Estamos hablando de que cada inoculación, cada vacuna completa con los 2 componentes, tiene un precio de $19.90. Inició la distribución de las maletas electorales con los departamentos de Atlántida, Lloro, Colón, Ocotepeque y Copán. Keila Martínez murió porque le taparon la nariz y la boca y además la estrangularon en la posta policial de La Esperanza en Intibucá. Muerto hallan en la colonia Flor del Campo, en la capital, al policía militar que fue raptado ayer en la misma colonia. Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, inició el juicio contra el hondureño Giovanni Fuentes por narcotráfico y quien involucra al presidente Juan Orlando Hernández. Los titulares fueron presentados por Banpaís. Lo bueno comienza con una tarjeta de crédito Banpaís. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. El cable de la agencia de noticias Prensa Asociada titula Presidente hondureño nuevamente en la mira de fiscales de Estados Unidos. Y el texto dice lo siguiente: el presidente hondureño vuelve a estar en la mira de la justicia estadounidense luego de que su nombre saliera a colación durante un juicio al narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez. En el segundo día de juicio, un fiscal refirió que un contable presenció reuniones
es decir, un contador, presenció reuniones entre el presidente Hernández y un supuesto narcotraficante en las que se planeaba tráfico de cocaína a Estados Unidos. El fiscal Jacob Willing aseguró el martes durante su presentación que el mandatario presuntamente dijo: meteremos las drogas por las narices de los gringos. Las supuestas reuniones ocurrieron en 2013 y 2014, dijo el fiscal. El juicio arrancó el lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Fuentes Ramírez, arrestado en marzo de 2020 en la Florida, enfrenta cargos de tráfico de drogas y posesión de armas. Desde hace unos 2 años, fiscales estadounidenses y traficantes de drogas ya presos han acusado al mandatario Hernández de recibir fondos de parte de narcos para poder financiar campañas electorales y comprar los votos de diputados para lograr ser presidente del Congreso y más adelante del país. En las últimas acusaciones de cara al juicio, los fiscales han dicho que el mandatario aceptó sobornos de Fuentes Ramírez a cambio de proteger su laboratorio de cocaína y que además accedió a que las Fuerzas Armadas ayudaran al traficante a transportar la droga. Hernández ha negado las acusaciones de forma repetida y ha dicho que se basan en mentiras hechas por narcos que buscan vengarse de él y reducir sus sentencias en Estados Unidos. El contable mencionó el martes, a quien el fiscal llamó José Sánchez, manejaba un negocio de arroz a través del cual Fuentes Ramírez lavaba dinero proveniente de la droga. Sánchez será uno de los testigos en el juicio a Fuentes Ramírez, dijo el fiscal. El fiscal destacó la alarma que sintió el contable al ver las reuniones, el shock, el miedo que sintió cuando vio al acusado reuniéndose con el presidente, dijo Goodwilling. Un abogado defensor de Fuentes Ramírez desacreditó en su discurso de presentación la credibilidad del contable, del contador, diciendo que el gobierno estadounidense le beneficiará aprobando su solicitud de asilo a cambio de su testimonio. Aparentemente, $25,000 es todo lo que se necesita para sobornar al presidente, dijo el abogado Eilan Schulman. Schulman defendió al presidente diciendo a los miembros del jurado que el mandatario impulsó la extradición de narcotraficantes hondureños a Estados Unidos. Los fiscales ya han dicho en el pasado que $25,000 es el soborno que Fuentes Ramírez pagó al presidente de Honduras. El primer testigo del juicio fue el agente de la agencia antidrogas estadounidense DEA, Brian Fairbanks, a quien los fiscales le preguntaron sobre contenido encontrado en el celular de Fuentes Ramírez. Por ejemplo, tenía en su celular el número del presidente Hernández y su cuenta de correo electrónico de Gmail. Fairbanks también explicó fotografías que mostró la fiscalía al jurado en las que se ve al presidente posando sonriente junto a un hijo y un hermano de Fuentes Ramírez. Asimismo, testificó sobre fotografías encontradas en las cuentas de iCloud e Instagram de un hijo de Fuentes Ramírez. Estas muestran rifles y pistolas de todo tipo. Fairbanks, quien arrestó a Fuentes Ramírez, también explicó fotografías que mostró la fiscalía al jurado en las que se ve al presidente posando sonriente con su hermano junto a un hermano de Fuentes Ramírez. El mandatario también posó con hijos de Fuentes Ramírez cuando estos eran pequeños. Los fiscales mostraron listados con nombres grabados en el celular del acusado que incluían a todo tipo de políticos, policías y altos mandos del ejército. Asimismo, el agente estadounidense testificó sobre fotografías encontradas en las cuentas de iCloud e Instagram de un hijo de Fuentes Ramírez llamado Giovanni Fuentes. Estas muestran rifles y pistolas de todo tipo con mensajes escritos como lo más lindo que verán hoy. Uno de los testigos clave del juicio será el ex líder del cártel de los Cachiros, Davis Leonel Rivera Maradiaga, quien ha admitido haber estado involucrado en la muerte de 78 personas. Los abogados de Fuentes Ramírez criticaron el martes al gobierno estadounidense por basar sus acusaciones en las confesiones de Rivera Maradiaga. Su testimonio les dará náuseas, dijo Schulman, quien ha descrito en el juicio a Fuentes Ramírez como un buen padre de 4 hijos que manejaba una empresa de madera y que simplemente tenía armas y guardaespaldas porque Honduras es un país peligroso. Gutiérrez, el hijo de Fuentes Ramírez, está casado con una sobrina de Rivera Maradiaga.
Esa es la descripción que hace esta agencia de prensa internacional sobre ya el segundo día del juicio contra este supuesto narcotraficante. El presidente Hernández en su cuenta de redes sociales dijo hoy lo siguiente: hoy se está poniendo en duda el trabajo de la en Honduras y se está haciendo en una oficina de Estados Unidos, pero reafirmo que son muchos logros obtenidos. Voy a poner el pecho y defender a esta institución. El Consejo Nacional Electoral dio el banderillazo de salida del primer convoy de la ruta número 1 que traslada el material electoral hacia los departamentos de Atlántida, Lloro, Colón, Ocotepeque y Copán. En este primer envío van 5.526 maletas electorales que serán entregadas en los centros de acopio de cada cabecera departamental. Se despachó, como ustedes pudieron ver, el departamento de Atlántida. Vamos a continuar con el despacho del departamento de Islas de la Bahía. Después despacharemos Ocotepeque, Colón y finalmente Lloro. ¿Pero qué contienen las maletas electorales? Contienen 3 elementos. Un primer elemento de papel, que es el portadocumentos. El portadocumentos contiene papeletas electorales primarias, papeletas electorales de internas, documentos esenciales como actas de cierre, hojas de incidencia, entre otros, bolsas plásticas. Además del portadocumentos, se incluye material de cartón plástico como urnas y cabinas, y además se incluye un kit de materiales. Las maletas electorales están bajo la custodia y seguridad de las Fuerzas Armadas. Allá lo reciben los jefes departamentales y regionales militares. Hay una distribución a los diferentes municipios, aldeas, que son centros de acopio municipales. Y posteriormente van a los centros de votación, que son donde van a estar prácticamente instaladas las urnas. En total, 23.880 maletas electorales serán distribuidas a nivel nacional durante el transcurso de la semana, previo a las elecciones primarias el 14 de marzo. Mañana saldrá otro convoy con maletas electorales hacia los departamentos de Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y Olancho. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Carlos Eduardo Reina, aspirante presidencial por el movimiento Nueva Corriente del Partido Libertad y Refundación, manifestó anoche en Tu Primera Vez que no volvería al Partido Liberal. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Carlos Eduardo Reina aseguró que luchará por la igualdad de género. Nunca va a ser justo Honduras si hay una mujer atrás de un hombre. Debemos ir al lado. Somos una especie y como especie debemos protegernos por igual hombres y mujeres. Y vamos a hacer que se respete a la mujer en las calles. No es posible que hoy la mujer le tenga más miedo a la autoridad que a la propia delincuencia. Eso debe desaparecer en Honduras. Y por eso haremos valer los derechos humanos. Si tuviera la oportunidad, ¿regresaría al Partido Liberal? Sí, no, ¿por qué? No, porque la historia avanza hacia el futuro. Y el Partido Liberal, al que quise mucho, al que respeto mucho, quedó en mi pasado. Lo que sí le digo, creo que estamos obligados a encontrarnos adelante los dos. Yo sin dejar de ser de libre y ellos sin dejar de ser liberales. Tenemos que hacer una alianza. Un paso al frente daremos libres y liberales para construir la gran alianza de oposición que todos aspiramos tener para sacar a este gobierno dictatorial. Carlos Eduardo Reina manifestó que confía plenamente en su partido y descarta el fraude electoral. Yo soy militante de un partido y soy militante por las virtudes y los valores que tiene el pueblo que ha hecho de Libre el partido más grande de Honduras. Yo me debo a ellos. Y yo confío en que la militancia de Libre no dejará que haya fraude en las urnas. Vigilarán que se cuenten los votos transparentemente. Para luego, después de las primarias, hacer una unidad fuerte. Para primero unir al partido y luego unir a la oposición. Yo no pienso negativamente, yo soy un optimista. Creo que los valores positivos de nuestro pueblo son siempre superiores a sus defectos. En las preguntas al pecho manifestó que de no haber participado en las elecciones primarias e internas, habría votado por Xiomara Castro. Los 4 candidatos de Libre son los mejores candidatos que tiene Honduras. La pregunta en Libre no es cuál es el mejor,
sino con cuál podemos ganar. Y mi respeto por Xiomara es siempre muy especial. ¿Podríamos decir que votaría por Xiomara? Por supuesto. Si yo no fuera candidato, podría con todo gusto, pero también podría votar por Nelson y por Will. Pero Xiomara tengo un vínculo más cercano porque la conozco. Compartimos juntos la Embajada de Brasil. ¿Sabías eso, Jennifer? 72 días en el asedio de la Embajada de Brasil estuvimos juntos. No se pierda hoy un programa especial de Tu Primera Vez a las 7 de la noche en vivo por la app de Televicentro y repetición a las 10 de la noche por TSI. Bueno, estamos ya a 4 días de las elecciones primarias de Partido Libertad y Refundación, Partido Nacional y Partido Libre, Partido Liberal. Augusto Aguilar, don Augusto Aguilar es expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Don Augusto, buenas noches. Buenas noches, periodista Edgardo Melgar, a sus órdenes, listo para contestar a sus preguntas, con mucho gusto. Gracias. ¿Cómo ve el ambiente? ¿Qué le parece la salida hoy del material electoral a estos departamentos? Estamos hablando de Atlántida, Lloro, Colón, Cotepeque, Copán. ¿Qué sensación tiene? Bueno, se está cumpliendo con el cronograma y coincide con las fechas que los procesos electorales se han tomado como inicio del envío del material. Más o menos el día martes de la semana en que se realizan las elecciones. Así se ha hecho siempre. Dígame, don Augusto, y sobre este tema tan llevado y traído de muchas personas, hablamos de, nos decía la presidenta del Consejo Nacional Electoral, de 1.6 millones de hondureños que aparecen en un lado, pero aparecen en otro. ¿Cómo está la situación realmente? Y coménteme la salida que han dado, que dio el Consejo Nacional Electoral, propuesto por la abogada Ana Paola, en función de tener unos listados adicionales. Sí, me parece que la causa de esta irregularidad es que en el Registro Nacional de las Personas se tardaron mucho en iniciar el trabajo de identificación que serviría como base para el nuevo censo. Entonces, en esa prisa, se hicieron esas brigadas, ese enrolamiento, y hubo una gran cantidad de traslados domiciliarios, y de tal manera que ahora es una buena cantidad de electores que se les cambió su centro de votación o su mesa, y entonces es lo que ahora se está tomando como algún hecho real, que no van a poder ejercer el sufragio si no aparecen en el censo de la mesa. De tal manera que lo que estaba proponiendo tanto la presidenta del Consejo como la abogada, también concejal Rixi Moncada, me parece que es una medida saludable el hecho de enviar un listado o cuadernillo adicional, como quiera llamarse, pero que serviría para que no se quedaran sin ejercer el voto una cantidad, no se sabe cuántos miles de ciudadanos en las elecciones del domingo. Es decir, bajo esa opción de proporcionar un listado adicional en estas maletas electorales, ¿las personas que no aparezcan en el censo podrán votar? Efectivamente, eso es lo que se pretende con esos cuadernillos o listados adicionales, que si la persona ha votado en esa mesa en los procesos electorales anteriores, aun cuando no aparezca en el censo en esta oportunidad, que pueda hacerlo en ese cuadernillo o listado especial. De tal manera que en ese sentido no se le privará del derecho de ejercer el sufragio, sobre todo si en procesos anteriores ha votado en esa mesa o en ese centro de votación. ¿Le parece a usted que es una buena decisión para garantizar que usted va a la mesa, no aparece en el censo, pero sí debe aparecer en el listado adicional, y que votó en esa mesa anteriormente o en ese centro de votación y poder ejercer el sufragio? Sí, efectivamente, porque en el otro extremo estaría que no se le permitiera votar, y eso sí sería mucho más, diríamos, perjudicial, y se estaría violentando un derecho ciudadano de poder elegir y ser electo. Eso sería mucho más grave. Entonces, en este caso, como lo hemos dicho en otras oportunidades, de los males el menor. Del mal mayor, el mal menor. Exacto. Sí. Muy bien. Se puede votar con la tarjeta de identidad nueva, quienes ya la tengan, que probablemente pueden ser una minoría, pero se está
quien porte la tarjeta de identidad anterior igual puede votar. Sí, efectivamente, eso es una ventaja, porque las personas que tienen su tarjeta de identidad vieja lo pueden hacer con ella, porque está vigente hasta el mes de mayo, de acuerdo a lo que resolvió el Congreso Nacional. Y los que ya tienen la nueva lo harán con la nueva, y si tiene dos lo harán con cualquiera de las dos. Me parece que eso es una medida muy saludable y permitirá lo esencial, que es permitir que los ciudadanos puedan expresar su voluntad a través del voto. ¿Tiene algún temor, alguna preocupación por algo previo a este proceso y durante el proceso? Mire, la preocupación que puede existir es en el sentido de que haya abstencionismo por la cuestión de la pandemia, el temor a contagiarse, la situación económica, que la gente anda más preocupada por alimentos, por medicinas, etcétera, que por la cuestión electoral. Y algo que no quiero molestar a nadie, pero me parece que no hay suficiente entusiasmo en esta oportunidad en la ciudadanía para acudir masivamente a los centros de votación y a las urnas. ¿Será por los candidatos eso último? Pues con las excepciones, me parece que no han logrado despertar el entusiasmo en la ciudadanía. Sobre el tema de las irregularidades o no durante el proceso y en el resultado final. Pues estará por verse, es decir, en el escrutinio, y si hay irregularidades, lo más probable, Edgardo Melgar, es que habrá una gran cantidad de impugnaciones, de reclamos, de peticiones de nulidad o de nuevos conteos. Todo depende realmente de cómo se haga ese escrutinio y si los perdedores aceptan paladinamente su derrota. Los reclamos generalmente son para candidatos a diputados y corporaciones municipales. Sí, primero se hace el escrutinio presidencial, luego diputados y alcaldías, pero tiene la gran ventaja el proceso electoral nuestro, el sistema, que al final se integran las corporaciones municipales, resultan integradas de diferentes movimientos. Y lo mismo en las generales, pero en estas primarias los diputados, esos califican de acuerdo a la cantidad de marcas que obtiene cada uno de ellos. De acuerdo a la cantidad de votos. Don Augusto, muchas gracias por sus comentarios, por su orientación sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias a usted también. Gracias. Don Augusto Aguilar es expresidente del Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral. De más de 4.000 pruebas PCR sin procesar es la mora debido a la nueva contaminación en el laboratorio de virología en San Pedro Sula. Con la nueva contaminación en el laboratorio de virología en San Pedro Sula, la mora ha seguido creciendo. La mora más o menos anda de entre 3.000 a 4.000 muestras. Igual, o sea, el mismo fenómeno que nos pasó a nosotros en diciembre. El tema principal del laboratorio de biología molecular es que es un laboratorio que se debe de procesar como cierto número de muestras y dejar descansar los equipos. ¿Qué pasa? Que biología molecular lo estamos tirando pruebas como por la misma necesidad de la pandemia, sin parar 24/7. La causa de la mora ha sido que solo se cuenta con un equipo de termociclador. San Pedro Sula tiene un termociclador y viene en camino otro termociclador. Yo espero que San Pedro Sula ya mañana empiece a trabajar normalmente, porque ayer ya empezaron a informar valga la redundancia, en los informes de SINAGER, y espero que ya tal vez para ya el miércoles empiecen ya normalmente. ¿Cuánto van a procesar? Pues yo espero que procesen unas 1.000 a 1.100 muestras al día. A un año de la pandemia no se ha podido fortalecer los dos laboratorios, según este experto. Que seguimos viendo la constante improvisación del sistema sanitario, ya que no ha podido durante un año fortalecer los laboratorios de virología para poder hacer detecciones en la mayor parte de los departamentos del país. La falta de organización es lo que denota el laboratorio de virología, según el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares. Se ha impuesto la improvisación, se ha impuesto la desorganización, la desarticulación, y esto
pues lo que hace es que la población hondureña tenga menos oportunidades de vida. Se le está robando prácticamente la vida a la población hondureña. La falta de adquisición de más equipo y de personal es la causa porque no han entrado en operaciones los demás laboratorios, según el presidente del Colegio de Microbiólogos. La información que no teníamos nosotros, que faltaba personal, que no habían contratado personal, contraten el personal, pongan a trabajar ya esos centros. En un horario de 12 horas al día funcionarán los laboratorios de La Ceiba y Santa Rosa de Copán cuando inicien operaciones. Alex Laínez, Noticiero Soy Mismo. Exacto. ¿Cuándo inician operaciones? Pacientes con COVID-19 que entran para estabilización en triajes capitalinos han fallecido en los últimos meses, esperando un cupo hospitalario, ya que pasa hasta una semana para poder conseguirlo en los hospitales públicos. Así lo confirman médicos que han atendido hasta por 3 días a pacientes en estabilización. Por el riesgo, ¿verdad?, que le digo de estar aquí, porque están al límite de su saturación, hipertensos, diabéticos, y hemos tenido lamentablemente el fallecimiento de 2 pacientes en este centro de triaje por la falta de cupo y porque necesitaban alto flujo, y como esos cupos, como le comento, son muy difíciles, ¿verdad? Y también una unidad de cuidados intensivos, incluso el paciente se negó a estar en unidad de cuidados intensivos y por eso se complicó y vino al centro de estabilización y después no se pudo conseguir el cupo nuevamente. El triaje del Instituto Jesús Millaselva en la colonia Kennedy es uno de los que más pacientes en estabilización mantiene. Estamos a la espera, ¿verdad?, de 6 cupos, que ya que tenemos 6 pacientes ingresados en la sala de estabilización, y las autoridades de los hospitales nos han informado de que no hay cupos. Aproximadamente ya hay pacientes que llevan una semana y otros son ingresados desde el fin de semana. Esta misma situación se registra en la mayoría de triajes capitalinos. Los pacientes siempre tienen que estar, algunos tendrían, incluso otros triajes han estado hasta 9 días en el triaje para poder ser aceptados en un centro hospitalario, ¿verdad? Y siempre hacemos un llamado a las autoridades competentes, que por favor pues se toquen la conciencia y gestionen todo lo necesario para dotar de la cantidad de cupos necesarios en hospitales y así dotar también de todos los insumos necesarios en los centros de triaje. A diario en cada uno de los 6 triajes en la capital, entre 6 y 10 pacientes requieren ser estabilizados para posteriormente trasladarlos a un hospital. Sin embargo, esperan varios días ya que no encuentran cupos disponibles. Francis Espinal, Noticiero Soy Mismo. Hay un problema muy serio de falta de cupos en los hospitales aquí en la capital. Ya vamos a mostrar en unos minutos la situación de la ocupación hospitalaria. En San Pedro Sula es igual o peor. Allá, por lo menos aquí, hay varios centros de triaje donde la población puede asistir en alguna circunstancia apremiante. Pero allá en San Pedro Sula solo hay 2 pequeños. El que está en Infop y el que está en el Colegio de Ingenieros. Nada más, paré de contar. Y llegan pacientes buscando cupo y en los triajes desesperadamente llaman y ¿hay cupo? No, no hay. Y mire, desde el 8 de enero de este año, las autoridades de Copeco hicieron un recorrido allá en el Hospital Mario Catarino Rivas, en el 4º piso del Hospital Mario Catarino Rivas, el 8 de enero. Y prometieron tan pronto que en los próximos días iban a habilitar ese 4º piso, que son más de 100 camas, como sala COVID, para pacientes COVID, precisamente para atender esta situación de emergencia, porque los hospitales no, o muy pocos han sido fortalecidos. Y fortalecer no solo se refiere a habilitar las camas, sino que todo lo que eso conlleva. Pues bien, pues nos prometieron eso a los sanpedranos y a los pacientes en la zona norte del país, que iban a habilitar ese 4º piso, para tener más disponibilidad de camas, para dar una mejor respuesta a la necesidad de camas de pacientes con COVID. Pasó un mes, el 8 de febrero, pasó segundo mes, el 8 de marzo, y no lo han habilitado. Y no tienen usted, y creo que podemos entender todos lo apremiante, lo angustiante que es para el personal de salud que está en estos triajes, decirle a un paciente, mire, no tenemos cupo para mandarlo al Catarino o para mandarlo a Leonardo Martínez. ¿Qué hace ese paciente? ¿Qué hace esa familia con ese paciente? Que necesita oxígeno, está complicado. O se va a su casa, ya sabe usted cuál es el riesgo, o va a buscar atención en un hospital privado, que ya sabe usted los costos.
A eso estamos condenados. Y no hay tales de vacuna aquí, que ya viene la vacuna, que ya viene vacuna aquí. Estamos hablando de hoy, de ayer, de mañana, de hoy en la noche, de mañana en la madrugada, de mañana en la mañana, de mañana a mediodía, en la tarde, en la noche. Eso es lo que está pasando. O sea, no desviamos la atención. O sea, la vacuna es importante, por supuesto que lo es la herramienta más importante en este momento para enfrentar esta pandemia. Pero hasta que no estemos vacunados todos, 70 u 80% de la población, no sirve de nada porque solo va a proteger al individuo que tiene las 2 dosis, pero no frena la pandemia. Y para que estén protegidos con las 2 dosis, la población en general, o los que deben recibir la vacuna, más o menos unos 6 millones de hondureños, va a pasar mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la obligación? Mejorar la respuesta, para que el paciente no se muera, para que el paciente no esté condenado a irse a morir a su casa, ya sea porque no tiene recursos para ingresar a un hospital privado o porque no encontró cupo en un hospital público. Esta es la información. Sin fecha y a paso lento continúan los trabajos de remodelación para habilitar el 4º piso del Hospital Mario Catarino Rivas. Ya los trabajos de pintura y resanamiento de paredes ya están terminados. Está trabajando en instalación de flushing de presión en lo que son los baños sanitarios. También en la instalación o cambio del sistema eléctrico de dicho piso, para posteriormente comenzar con el trabajo de instalación de los equipos de aire acondicionado. ¿Fecha de entrega del mismo? Es difícil dar una fecha exacta, esperamos que 2-3 semanas esté concluido ya. En el Hospital Leonardo Martínez ha disminuido el ingreso de pacientes contagiados con COVID-19, generando espacio para más enfermos por el virus. En nuestra primera área de observación, que tenemos 26 camas, tenemos ahorita una ocupación de 15. Nuestra segunda área de observación, que tenemos de 50, también tenemos una capacidad de 15. Entonces tenemos capacidad en nuestras observaciones. Entonces no solo con eso, no es que decirle a la población que baje los brazos. Acordémonos que mientras la vacuna no esté, tenemos que seguirnos protegiendo al 100%. Las autoridades de salud también mencionaron que el triaje que fue cerrado en Expocentro comenzaría a funcionar en las próximas semanas en la Universidad Católica en San Pedro Sula, atendiendo un promedio de 800 pacientes a diario. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. En el cementerio Jardines del Recuerdo fue sepultado hoy el ingeniero Pablo Linares, quien falleció el domingo por COVID-19 y que era hermano del doctor Luis Linares. ¿Se acuerda que entrevistamos aquí la semana pasada al doctor Luis Linares, cuya madre también murió de COVID recientemente? Esta es una tragedia y estamos viviendo estas tragedias familiares con mucha más frecuencias en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en diferentes ciudades del país. Esta tragedia familiar, el doctor Luis Linares, que entrevistamos aquí la semana pasada, estaba por medio del noticiero solicitando ayuda. Quiero agradecer a tantas personas en San Pedro Sula y desde aquí de Tegucigalpa y otras ciudades que sé que se solidarizaron y apoyaron al doctor Linares porque necesitaba medicamentos tanto para su padre, que estaba en un hospital también, y su hermano, que estaba en una condición más grave en una unidad de cuidados intensivos. Finalmente murió el hermano, así que imagínense este doctor Linares joven, en 15 días, porque su madre creo que falleció el 26 de febrero, si no me equivoco, me decía la semana pasada. Enterró a su madre y enterró a su hermano. Entiendo que el papá ya ha salido ya de la crisis. Confiemos que se recupere pronto y de forma total. Vamos a una pausa comercial en el noticiero, regresamos en breve. ¿Sabe qué edad tenía el hermano del doctor Linares? 27 años. 27 años. Y hoy falleció un joven hay una sala COVID en el Seguro Social. Así, ingresó y en horas murió, de lo grave que llegó. Y comento esto porque es necesario que usted lo sepa, que salgamos del cascarón, que salgamos de nuestra burbuja y nos enteremos lo que está pasando a nivel nacional. Y dejemos de pensar que la vacuna, sí, insisto, es la herramienta fundamental para esto, pero va a tomar mucho tiempo que todos estemos vacunados.
para lograr frenar la pandemia. Es la única manera. Mientras tanto, estas circunstancias, como el fallecimiento del hermano del doctor Linares, muchacho de 27 años, y el de hoy, menor de 23 años, entre 21 y 23 años, es una circunstancia que se vive día a día y que lo hemos comentado aquí en el noticiero, cómo ha disminuido la edad promedio de contagios y también de fallecimientos. Este virus no respeta ya edad, mucho menos condición social, usted ya lo sabe. Ni pacientes con comorbilidades, que los diabéticos, que los mayores de 65 años, que los hipertensos, que sobrepeso. Sí, hay unos que obviamente están más en riesgo que otros, pero hoy estamos en riesgo todos. Por eso las medidas de bioseguridad son fundamentales, aun y cuando esté usted vacunado con las 2 dosis. Debe continuar con las medidas de bioseguridad. El CDC de Atlanta decía ayer en su nueva guía sobre el tema del COVID, pero es una guía para allá donde están vacunando, allá donde hay una buena cantidad de vacunados, con las 2 dosis ya, que pueden reunirse los vacunados sin mascarilla en espacios cerrados y volver un poco a la normalidad en esa burbuja entre los vacunados. Mientras eso llega, tenemos que seguirnos cuidando. Es una gran responsabilidad, así como una responsabilidad nuestra, cuidar a nuestras familias, cuidar a nosotros, a nuestras amistades, compartir este mensaje, hacerles esta advertencia. También es responsabilidad de las autoridades, no solo estar dando conferencias. Vi que hoy dieron como 3 conferencias de prensa solo para hablar del Sputnik. Porque no nos dicen lo que están haciendo para salvar vidas hoy. Hoy. Eso es lo importante. Hoy. Si más bien debería darles pena decir que están comprando la vacuna hoy si estamos atrasados en este asunto. Si esto debieron haberlo hecho desde el año pasado, cuando el Sputnik estaba en fase 1, fase 2, fase 3, antes de que... Para que el proceso de negociación y de acuerdos fuera más rápido y tuviéramos la vacuna aquí con anticipación. Sin embargo, es una buena noticia. Por supuesto que la es. Eso no lo vamos a demeritar en ningún momento. Pero de nada sirve que estemos anunciando que hoy sí, que ya está el acuerdo y que en algún momento va a venir, porque va a venir en lotes, si no fortalecemos los hospitales, si no continuamos con la vigilancia epidemiológica a la par, de manera sostenida y agresiva, con las brigadas médicas, buscando dónde están los casos, aislándolos, atendiendo estas zonas particulares donde hay varios casos confirmados. Si solo tenemos el laboratorio de Tegucigalpa y el de San Pedro Sula. Si continuamos así con medias tintas y descuidamos la función de las públicas, las medidas públicas de salud, que es la responsabilidad del gobierno, en nada estamos. Porque de aquí a entonces, que estemos vacunados todos, habrá, imagine usted qué cantidad de fallecidos. Sin embargo, hoy el gobierno confirmó la compra de 4.2 millones de dosis, finalmente, de la vacuna Sputnik. Esto es para vacunar a 2.100.000 hondureños en el transcurso del año. No nos han dado muchos detalles, pero aquí está la información. Yo quiero informarle al pueblo hondureño, como lo decíamos hoy, que en horas de nuestra mediodía aproximadamente recibíamos ya el contrato firmado por ellos de retorno. Eso significa que se formalizó el contrato en este día y ya la compra pues es una realidad. Estamos muy contentos de verdad porque esto da certidumbre que 2.1 millón de personas van a ser vacunados. Durante las negociaciones, un tema que nosotros pedimos fue de que se incluyera, que sin lugar a dudas se incluyera el tema de que esta vacuna es comprada por el Estado de Honduras para ser distribuida de manera gratuita, para que hubiera acceso universal a la misma y el equipo de la Secretaría de Salud pudiera hacer la dispensación. Hoy, en la reunión con el CEO del Fondo Ruso de Inversión, con el gerente general, se acordó que el día de mañana, a las 8:30 de la mañana, para ser precisos, su servidor con su equipo y la ministra de Salud con su equipo, estaremos cerrando la última plática técnica, donde estaremos hablando ya de los calendarios y de las buenas noticias que vienen para este mes de marzo. ¿Cuánto se invirtió? ¿Cuánto fue la inversión? Bueno, vamos a sacar unos números equivalentes a 4.200.000 dosis y como ustedes saben, el precio es uno solo a nivel global, mundial, de $9.95 por dosis. Estamos hablando de que cada inoculación
cada vacuna completa con los 2 componentes tiene un precio de $19.90. ¿Y el traslado, ministro? ¿Cuánto costará el traslado? El traslado, que es el último punto que estamos mañana por recibir, dependerá obviamente de los lotes, y esperamos que sean bastantes para marzo, pero no quiero yo adelantarme a algo que no tengo información, pero sí nos confirmaron que en marzo van a hacer una primera entrega de lotes. A eso estaremos esperando ver los números, que es lo que sería el costo de traslado para agregar a la suma que ya hemos dicho. ¿En cuántas partes va a venir la vacuna? Esperamos que en las menos posibles, pero mañana vamos a tener la información. Lo que sí le quiero garantizar, como lo anunciamos el viernes pasado, es que ya el día de hoy cerramos el contrato y que sí nos confirmaron de nuevo que para este mes de marzo tendremos ya una primera entrega de lotes. Bien, en enero de este año, cuando aquí en el noticiero les decíamos por qué no hicieron estas negociaciones, estas compras el año pasado, nos dijeron 2 cosas. Primero, porque la ley lo prohibía. Para otras cosas, vuelan a cambiar la ley. Y nos dijeron también, es que es muy cara, porque la que había llegado aquí a ofrecerles, entre otras, era la compañía farmacéutica AstraZeneca, que por cierto AstraZeneca es una de las vacunas, que es la mayor cantidad de vacunas donadas por COVAX a través de la OPS son de AstraZeneca, si no es que la mayoría. El punto es que nos dijeron, no podíamos comprarlas el año pasado, como lo hizo el Seguro Social, que negoció directamente con AstraZeneca, porque la ley lo prohibía. Y lo otro, porque era muy cara. ¿Sabe cuánto era? $4.13 la dosis. Póngame la gráfica, por favor. Nos dieron una conferencia de prensa para contestarnos y dijeron, no la vamos a comprar, no la podíamos comprar porque era muy cara y que la de COVAX es más barata. Pero la de AstraZeneca, que es la que está en la parte inferior de la gráfica, a mano derecha, AZ, $4.13 es la dosis. Entonces mire cuánto terminaron comprándola. $4.13 la dosis, la terminaron comprando a $9.95 la dosis, la Sputnik. $4.13 la compró el Seguro Social el año pasado. Y la Sputnik $9.95 este año. Problemas de falta de planificación e improvisación, aquí están los resultados. Pues bien, esperemos que finalmente venga la vacuna en el transcurso de este mes. Finales de marzo nos han dicho que va a venir una donación de COVAX y nos han dicho también que va a venir ahora también la de Sputnik, cuyo acuerdo prácticamente se está cerrando. Quiero conversar sobre ese tema un par de minutos con la doctora Silvia Portillo. Doctora, ¿qué opina de eso? Buenas noches, licenciado. Creo que la compra de vacunas bajo diferentes mecanismos a estas alturas es una gran noticia, ¿verdad? Es importante entender que eso va a venir a proteger a los individuos y no a detener la pandemia como tal. Y ese último punto es importante mantenerlo siempre presente porque la pandemia, por definición, ¿verdad? Siempre trae unas secuelas sociales y económicas en los lugares donde se sucede y entonces es importante darle celeridad a la inoculación, pero también a conseguir que en corto tiempo toda la población sea cubierta con la vacuna. Claro. Doctora, pero mientras lleguemos a vacunar al 70-80% de la población, ¿no cree usted que es necesario continuar con la vigilancia epidemiológica y fortalecer los hospitales? Ya ve usted el problema angustioso, usted lo vive en el tórax, cuando llaman y le dice y piden cupo, angustiados desde los triajes, y usted le dice no hay. Bueno, sí, la directora pasa frecuentemente, ¿verdad?, en contacto con los triajes y es definitivamente, ¿verdad?, todos lo vivimos, el grupo que están recibiendo en el triaje nuestro los casos. Yo creo, licenciado, que hay que entender aquí que esto de la compra de la vacuna a través de un mecanismo nacional, gubernamental, oficial, es fundamental porque hay que entender que es un deber constitucional que nos vacunen a todos de forma gratuita y equitativa.
Pero estamos en pandemia, entonces si existiese la posibilidad de que las compañías que históricamente han traído las vacunas de otro tipo, o sea, estas vacunas no son las primeras vacunas que recibe Honduras en su vida, entonces es importante entender que esa posibilidad también debe quedar abierta para que aceleremos el tiempo. O sea, el punto no es solamente cubrir poco a poco a los ciudadanos, sino que acelerar el tiempo para que termine la pandemia, que podamos decir como Israel en un momento dado tenemos 0 casos por 2 semanas, o sea, la pandemia va a terminar cuando tengamos ese parámetro objetivo, 0 casos, 0 muertes en 2 semanas continuas. Ese es el criterio que se usa en OMS para medir que la pandemia ha sido controlada, porque sí, una pandemia ha sido controlada. Claro, pero mientras lleguemos a ese momento, que no sabemos cuándo va a ser, doctora, debemos continuar con lo que aquí se ha planteado siempre, el fortalecimiento de los hospitales, el ampliar la respuesta del sistema de salud para los pacientes y continuar en la búsqueda permanente del virus, donde quiera que esté. Mire, hay que estar bien claros que no vamos a inventar el azúcar. A nivel internacional, se establece como algo técnico, ¿verdad?, de que la vacuna es una de las fundamentales herramientas para detener una pandemia. Pero eso no descarta que se sigan otras medidas y que se fortalezcan las otras medidas que también deben de implementarse o que se han implementado y que a la vista está que han funcionado. Entonces, miren, lo de la contención comunitaria, ¿verdad?, que se cuantifique, se controla con la vigilancia epidemiológica, eso es fundamental, continuar rastreando los contactos. Eso no lo ha dejado de hacer ningún país por muy vacunado que tiene. ¿Por qué? Porque necesitamos contar con palitos y frijolitos cuánta gente todavía está portadora del virus, asintomática, cuánta gente está en riesgo. Entonces es importante que todas las medidas que se han establecido ya y se conocen muy bien de trabajo en la comunidad, en los barrios, en las casas, se sigan implementando, se fortalezcan hasta el último día de la pandemia. Y yo diría que para siempre. ¿Por qué? Porque son estrategias que después se transforman ¿en qué? En un sistema, como le digo yo, solidario, universal, eficiente, que nos va a cuidar no solamente de enfermedades infecciosas pandémicas, sino que también de las que dengue. De la dengue no salimos del dengue. Del dengue ya no es pandemia, es endemia, o sea que está con nosotros para siempre, pero eso no quiere decir que no podamos buscar disminuir la mortalidad en dengue, que tampoco es despreciable, ¿verdad? Es considerable. Quiero que escuche al doctor Carlos Umaña, reconocido anestesiólogo de la zona norte del país, del Seguro Social, hablando sobre, él reaccionó hoy sobre este tema que hemos planteado aquí, y usted lo decía hace unos minutos, en la posibilidad de incorporar a las compañías farmacéuticas reconocidas, certificadas aquí en Honduras, que puedan traer la vacuna y que algunos sectores, algunos gremios, el Colegio Médico, por ejemplo, que ha estado solicitando vacuna para sus agremiados, pudieran obtenerla, o la empresa privada, por ejemplo, y aplicarla de forma gratuita a sus colaboradores. Escuchemos lo que decía el doctor Umaña. Mire, voy a ser claro, lo he manifestado que no se puede abrir el mercado de importación de vacunas para cualquier persona, debe de ser muy controlado, no puede ser cualquier empresario porque esto da lugar a los intermediarios y la trazabilidad de la vacuna se pierde. Pero si son las mismas compañías farmacéuticas, que solo hay 2 reconocidas en Honduras en este momento, como lo es Pfizer y AstraZeneca, que la traen, la distribuyen, garantizan la cadena de frío, es la única oportunidad que tenemos para hacerlo así, porque de lo contrario, empresarios sin experiencia podrían traer vacunas que se pueden arruinar por el manejo de la cadena de frío. ¿El gobierno está capacitado para manejar este tipo de vacunas? ¿Hay cuartos fríos? ¿Hay laboratorios? El gobierno es el único. El gobierno es el único que en este momento tiene la certificación de la Organización Mundial de la Salud para manejarlo. Hay algunas vacunas que las manejan las compañías farmacéuticas y es ahí donde podríamos aprovechar, porque es la única situación en la cual yo creo conveniente, solamente las compañías farmacéuticas certificadas como lo está proponiendo. Bueno, eso más o menos está en consonancia con lo que usted planteaba y que es lo que hemos dicho aquí en el noticiero. No cualquier empresa, no cualquier persona, no cualquier compañía de maletín, como lo decía hace unos minutos el doctor Umaña. Sí
compañías farmacéuticas reconocidas y registradas aquí en el país. Estamos claros. Sí. Sí, o sea, incluso no se está necesitando pensar en cambiar leyes o modificarlas, es que ya existe la estructura. Estas compañías han traído, ¿verdad?, vacunas, biológicos, medicamentos que son tan delicados y que también requieren refrigeración todo el tiempo en Honduras. Entonces, solo es de activar ese mecanismo y lo que sí es que siempre, es que eso es permanente. Hay que estar vigilante de que el precio no quede fuera del alcance del hondureño promedio, porque el que no tiene nada, que es toda nuestra línea de pobreza, pues ese va a tener que ser vacunado y debe ser vacunado por el Estado de Honduras. Pero habrá otras personas que puedan acelerar los tiempos o por tener de pronto una necesidad ingente, desea hacerlo a nivel privado, entonces podrá tener esa oportunidad siempre y cuando, como le digo, el Estado mismo de Honduras establezca o mantenga todos los mecanismos regulatorios que existen para que no se vayan no se aprovechen pues de esta catástrofe sanitaria vendiendo las vacunas en un precio exorbitante, ¿verdad? Así es, así es. La idea, doctora, es como lo hemos querido hacer siempre aquí en el programa, acercar la salud al pueblo hondureño, acercar la salud al pueblo hondureño y que tengamos el mayor acceso posible, así como le estamos exigiendo finalmente a las autoridades de Copeco que por favor habiliten. Mira que yo estaba escuchando a alguien decía hoy, mire que estamos todavía repellando, que estamos con las instalaciones eléctricas, que estamos... Hace 2 meses están con eso y están pidiendo desesperadamente desde los triajes en San Pedro Sula un cupo y no hay en el Leonardo Martínez y no hay en el Catarino Rivas. Los pacientes los devuelven a su casa o les dicen váyase a buscar un hospital privado porque no hay cupo. Y allá están repellando todavía el 4º piso del Catarino Rivas, que el 8 de enero nos prometieron que iba a estar listo pronto. Y ya pasaron 2 meses, doctora. Yo quisiera probablemente esta misma semana compartir con ustedes una gráfica en la cual sí alcanzamos la meseta. ¿Cuál meseta? La meseta de la saturación de camas hospitalarias. O sea, ya de pronto se ha ido aumentando y elevando la ocupación y llegó un momento en que ya topó y está así aplanándose. Porque ¿eso qué significa? En este caso de la ocupación hospitalaria, significa que ya no hay ni una cama en el sistema que pueda ser ocupada o que pueda estarse cada día desocupando. Y eso entonces es lo que está ocasionando todo lo que usted ha descrito muy bien y que se está dando en todo el país, unido a una gran desesperación común que tenemos porque tanto médicos como pacientes como familiares nos encontramos en esa disyuntiva, ¿verdad? De cómo abrir espacios para esa necesidad muy concreta y difícil de cumplir, que es el acceso al oxígeno y muchas veces a alto flujo. Así es. Doctora, aprovecho la oportunidad de conversar con usted esta noche unos minutos solo para hacer un planteamiento, no como epidemióloga, como ha sido durante todas estas jornadas que hemos estado aquí en el noticiero y en el programa del domingo también con usted, doctora, lo cual nos enorgullece contar con su colaboración permanente, pero quiero ir a hablar con la patóloga. ¿Le parece? Si me puede contestar un par de preguntitas. Muy bien, primera vez que me van a preguntar como patóloga. Sí, primera vez. Solo déjeme hacer un corte comercial, porque hay una información de última hora sobre el caso de la muerte de la joven Keila Martínez. Doctora, me dice la doctora Bessie Alvarado, directora médica del Seguro Social, me dice, excelente idea, me dice, pero en este momento, y ella tiene por qué saberlo, porque ella lideró la compra del Seguro Social con AstraZeneca el año pasado para 1.4 millones de vacunas de AstraZeneca para 700,000 afiliados. El primer lote llega, bueno, vean cómo está la situación, viene en mayo. El punto es que no hay vacunas disponibles, me dice, en este momento a venta privada. Aún las vacunas que están en estudio ya están comprometidas con gobiernos que apartaron desde 2020. Bueno, entonces aquí ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar lo que tenemos y como lo tenemos. Entonces a proteger a todos los individuos y aquí yo quiero hacer un llamado a la población que no se rehúse a ser vacunado, ¿verdad? Que si se la ofrecen y que en su momento tiene el criterio para ser priorizado, que se vacune, porque de alguna manera eso irá poco a poco, pues conteniendo la diseminación del virus. Poco a poco, ¿cuánto nos va a tomar de poco a poco, doctora? En el mejor plano. Bueno. Usted lo dijo, dígalo otra vez, dígalo. ¿Cuánto tiempo?
Bueno, sin vacuna tomaba 320 días, podría ser 1 año, 2 años, ¿verdad? Porque haciendo los cálculos, viendo los cálculos de otros países, por ejemplo, de Sudamérica, ¿verdad? Ellos calculan que vacunando al ritmo en que van, que son miles diarios, algunos van a estar hasta 3 años todavía vacunando. Bueno, ¿cuántos sacamos el otro día aquí de una matemática sencilla, simple? ¿Cuántos tendríamos que vacunar para salir este año? Tendríamos que aplicar 49,000 vacunas todos los días. Sí. Y cada día que perdemos, o sea, a partir de estas, contamos a partir de ayer que conversamos con usted, tenemos que vacunar 49,000 personas todos los días de aquí a diciembre. 49,000. Y cada día, entonces, son más, porque no se vacunaron 49,000 hoy, entonces mañana hay que vacunar ¿cuántas? Súmele. Sí. De las 49,000 de... Entonces, ese es el punto. Estamos, me cayó un bajón ahorita con lo que me dijo la doctora Bessie Alvarado. Me dice, aún las que no están para venta privada y aún las que están en estudio están comprometidas con gobiernos que las apartaron desde 2020. Sí, pero entonces, mire, como le digo, no hay que bajar el ánimo y continuar luchando. En primer lugar, estar pendiente, alerta, ¿verdad? Tener a nuestros embajadores ahí escuchando las noticias de cuando, mire, eso del mercado varía de un día para otro. Puede ser que ahorita ellos no tengan superávit, pero en un momento dado lo van a tener. Entonces hay que estar pendientes para captar nosotros entonces esa cuota. Y lo otro, localmente, aquí en el país tenemos que pulir el sistema. Pulir la vigilancia. ¿Para qué? Para que podamos saber cuánta gente vamos a tener que vacunar y cuánta va a tener que recibir una segunda dosis, porque eso es también otro asunto, ¿verdad? La gente hay que seguirla a veces muy de cerca para que logre llegar a tiempo, porque esta vacuna... Sí, doctora, discúlpeme, doctora, pero yo entiendo usted y usted es optimista con la vacuna y usted le pide a la gente que se vacune y eso lo vamos a hacer, pero no tenemos la vacuna, doctora, ese es el punto. Bueno, sí. Y hoy estoy seguro que tendremos muertos hoy y mañana en la mañana y mediodía y tarde y noche. Ese es el problema. Hoy. Pero por eso le digo yo que, o sea, no podemos dejar de tener el dedo encima de esa tecla que diga enter, ¿verdad? Nos llega hoy. Es estar pendiente a todos los aspectos. Los de hoy, como dice usted, y es doloroso decirlo, lo de los muertos hoy, para evitar que ocurran, pero también hay que estar pendientes en el futuro, echando un ojo hacia ese lado, ¿verdad? Claro. Porque si no, después nos agarra el tiempo y quedamos otra vez en una urgencia de hoy, sí, que pudimos haber previsto en ayer. Así es. Mire, por ejemplo, ¿cuánto le ofrecía AstraZeneca? 4.13, le terminamos comprando 9.95 la dosis. Bien, doctora, tenemos algo de última hora que quiero que lo comente. Esta es una noticia de última hora. Bueno, hemos tenido acceso, doctora, al informe forense sobre la muerte de Keila Martínez. Y se lo resumo aquí en este rótulo que presentamos a continuación. Ella murió por asfixia por obturación de nariz y boca. Y eso le provocó lesiones en la boca, según el reporte. Y también por estrangulación. Eso le provocó lesiones en el cuello. Las lesiones no coinciden con el material de la prenda que portaba, porque usted ya sabe que inicialmente se había dicho que había fallecido porque ella se había ahorcado, exactamente, con un suéter. No, el informe dice un suéter. Sí, un suéter, sí. Pero finalmente las lesiones que muestra el cuerpo de Keila no coinciden con el material de la prenda que portaba. Y sí hace el reporte de que se trata de una obturación. Obturación es de obturar, es impedir que ingrese oxígeno por la nariz y por la boca. Entonces, usted lo puede explicar mejor. Le taparon la nariz, le taparon la boca, imagino, no sé, con la fuerza le provocó lesiones en la boca y también hubo estrangulación y eso le provocó lesiones en el cuello. Y las lesiones en el cuello no tienen que ver nada con el material de la prenda que portaba. Doctora. Bueno, voy a opinar como patóloga y porque tal vez no lo saben, yo alguna vez antes de especializarme en anatomía patológica, trabajé en el Ministerio Público haciendo dictámenes forenses de autopsias, ¿verdad? Entonces ahí fue donde me motivé a estudiar patología y actualmente lo que hago es una patología
hospital, ¿verdad? Pero primero quiero explicar algo para que nos entendamos. En primer lugar, ponen una asfixia por obturación de nariz y boca y una estrangulación. Esos dos términos se refieren a una asfixia mecánica por un mecanismo externo, por algo que viene de afuera. No fue que ella tenía algo trabado adentro, ¿verdad? O que le ocurrió un espasmo a la nariz. No, esto es de afuera. Y es mecánico, ¿verdad? Porque se hace una fuerza. Ahora, lo que ponen entre paréntesis son la evidencia de que esa denominación de asfixia por obturación de nariz fue demostrada. Se demostró con lesiones en la boca, porque generalmente cuando se hace ese tipo de obturación, de obstrucción, ¿verdad? Se hace tratando de que la gente o no grite o no respire. Entonces se tiene que apretar muchísimo porque tenemos el puente de la nariz, ¿verdad? O algunas características faciales que pueden ahí evitar que uno se asfixie o que lo asfixien a uno. Entonces, eso que está entre paréntesis son las lesiones que vienen a evidenciar a servir como evidencia de que se trata de una asfixia por obturación de nariz y boca. Generalmente son pequeñas hemorragias que hay en los labios, en la parte interna, en la mucosa de los labios, que al haber tanta presión revientan esos vasos pequeños y producen esas hemorragias. Y eso sucede en vida. Entonces, por eso es que se pueden ver que ocurrieron, ¿verdad? Si fuese una persona ya muerta que la aprietan, no se van a producir de esa forma. La otra es otra forma de asfixia mecánica por mecanismo externo, que es la estrangulación, en la cual también la estrangulación también se puede dar por lazo, ¿verdad? Pero es diferente al ahorcamiento, porque en el ahorcamiento, que generalmente es un suicidio, ¿verdad? Es diferente las lesiones que se encuentran en la forma, en su apariencia. Y aquí, en ese paréntesis que ponen ahí, también eso lo que explica es que cuando disecaron, separaron la piel y fueron capa por capa de los músculos e incluso examinaron los vasos sanguíneos, las carótidas y las yugulares del cuello, encontraron evidencia de que habían lesiones que fueron, el asunto es determinar en esos casos qué objetos usaron, si la mano, si una bufanda, si un lazo. Muchas veces también pueden haber lazos y pueden haber surcos, pero entonces ahí se define que no fue por ahorcamiento, sino que por estrangulación, porque la forma en que se desplaza el surco es diferente. A propósito que menciona eso del surco, el informe dice que no hay un surco. Muy bien. Sea, si no hay un surco, entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que tuvo que haber sido otro tipo de objeto que no deja surco. O también hay que ver que la presión, hay telas de bufandas, suéteres, que por su textura pueden dejar una marca de tanto que se aprieta. Entonces probablemente aquí sea, en este caso, ¿verdad? Ellos no puedan correlacionar exactamente qué tipo de objeto fue el que se usó para la estrangulación. Pero lo que sí, según lo que dice ahí, ¿verdad? En eso me estoy basando. Sí hay lesiones en el cuello que pueden definir y establecer con certeza desde el punto de vista de la patología forense que ahí hubo estrangulación. Entonces, en este caso, tenemos que esta persona sufrió 2 lesiones relacionadas con asfixia mecánica de origen externo. Asfixia por obturación de la nariz y boca y la estrangulación. Lo cual implica que se trató de un homicidio. Bueno, esa ya es la manera de muerte. En esto que usted me está presentando es la causa de muerte. Sí. La manera de muerte, solo hay 5 maneras de muerte y una de ellas es la manera de muerte accidental, otra es la homicida, otra es la sin causa conocida, no se puede determinar, la otra es la natural y la otra es la suicida. En este caso, ¿verdad? Es muy difícil. Los forenses siempre escuchan la descripción de la escena del crimen y la descripción que algunos testimonios recientes, cuando los toman ahí en el sitio, ¿verdad? En la escena del crimen, se escuchan. Entonces, eso todo tratan de correlacionar, pero definitivamente hay lesiones que no pueden ser causadas por uno mismo. A eso iba. Entonces, exacto. De lo que sí se puede desvirtuar es que se ahorcó. Bueno, ellos están planteando ahí que hubo un mecanismo de estrangulación, no de ahorcamiento, ¿verdad?
Y la obturación, ¿verdad? Sí, ahora, yo le voy a explicar una cosa, ¿verdad? Aquí hay que correlacionar siempre con la escena del crimen, con testimonios, porque, vaya, digamos, le voy a poner otro ejemplo opuesto. Digamos, el ahorcamiento, definitivamente, si alguien se cuelga solito, se suicida, el surco queda, bueno, ya definido, ¿verdad? Es un surco muy particular. Pero si esa persona le ponen una soga, la cuelgan, la obligan a pararse y a quitarse el banquito para que caiga, también se ahorcó. Pero en ese caso, la manera de muerte no es suicida, es homicida, porque hubo otra persona que lo apoyó, por decirlo así, ¿verdad? Lo obligó, lo presionó a que se parara sobre el taburete y se ahorcara. En este caso es diferente. En este caso es que uno no puede de pronto con su propia mano o con un objeto de alguna forma establecer tal presión que obture la nariz y la boca y produzca estas lesiones pequeñitas, sangrados, que son evidencia de que hubo ruptura de vasos sanguíneos por la presión que se hizo. Y en el caso de la estrangulación, pues es muy difícil plantearse, ¿verdad?, que alguien solito se va a provocar sin defenderse instintivamente de sí mismo. Por eso es que los ahorcamientos se producen, porque uno se tira y no hay tiempo de que uno se vaya a retroceder en su acción. Pero un estrangulamiento no, ¿verdad? Ahí sí el estrangulamiento, incluso dependiendo con qué lo hacen, puede tardar hasta 20 minutos y dar tiempo que la gente se esté defendiendo y tardar 20 minutos de morir. Entonces, en este tipo de lesiones, la manera de muerte, pues aparentemente tendría que ser homicida, ¿verdad? Porque no hay una forma razonable de explicar que ella solita se la haya hecho o que accidentalmente se hayan producido. Y el informe refiere también, doctora, que por las dos vías, o sea, por la asfixia, por obturación o la estrangulación, pudo haberla llevado a la muerte. Pero lo que provocó más rápido el fallecimiento de Keila fue la asfixia por obturación de nariz y boca. Sí, eso se establece porque ya se tienen medidas de cuánto se tarda más o menos con una obturación o con una estrangulación, porque las estrangulaciones generalmente tardan más porque el individuo se está defendiendo, entonces todavía da tiempo que esté respirando, mientras que con la asfixia por obturación, si lo tapan con suficiente presión, va a ser en pocos minutos que se va a producir la asfixia y la muerte. Doctora, muchas gracias, muy amable. A la orden. Gracias. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.